Buenas tardes, bienvenidos a la segunda videoconferencia de la asignatura Cálculo Estructural en el semestre 2024-1, relacionada con el tema número 1 que tiene que ver con los conceptos básicos de cálculo estructural. En esta ocasión, referido a lo que son las propiedades mecánicas de los materiales. En el día de ayer comenzamos a ver la teoría en las videoconferencias de cálculo estructural. Vimos la definición, cuál era el papel principal del cálculo estructural dentro de la concepción del diseño arquitectónico, ¿verdad? Y la parte del ingeniero en la realización del cálculo, cómo tenía que verificar que los materiales que va a utilizar, sobre el cual está aplicando el diseño, ¿ve? Para construir la estructura o la edificación, cuáles eran sus propiedades principales. Analizamos el concepto de esfuerzo, analizamos el concepto de deformación unitaria y llegamos a qué tenemos que hacer para construir la gráfica de esfuerzo de formación unitaria. Gráfica muy importante porque esta gráfica le permite al ingeniero, ¿verdad?, al diseñador, saber las propiedades del material que va a utilizar, ¿verdad?, para la construcción, en la fase de diseño de la construcción de la edificación o la estructura que vaya a crear. Vimos cuáles son las partes principales de esa curva, las áreas principales donde notábamos que había, por decirlo así, tres zonas específicas que son muy importantes, que es la zona elástica, la zona plástica y en el momento que ocurre la ruptura o la falla del material. Vimos las propiedades principales como el módulo de elasticidad, ductilidad, etcétera, etcétera. Hoy vamos a continuar analizando, ¿verdad?, todas esas características y vamos a comenzar a ver otras propiedades que el ingeniero necesita, ¿verdad?, conocer, o el diseñador necesita conocer para poder diseñar con más claridad y más seguridad la estructura o realizar los cálculos sobre la estructura que va a construir. Les recuerdo, cualquier duda que puedan tener en la presentación o en la teoría que está cargada en la plataforma, me la pueden hacer llegar a través del foro de la plataforma o al WhatsApp del 0424-5161-730. Sin más preámbulo y con la finalidad de avanzar, hoy en la tarde voy a cargar de una vez la presentación. Ok, aquí tenemos ya cargada la presentación. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver todo lo relacionado con fallas. ¿Qué son fallas? Primeramente,
es algo que nosotros no deseamos. Nosotros no deseamos que en una estructura ocurra una falla de los materiales con los cuales construir la estructura o la edificación, ¿verdad? Entonces, esa es una condición no deseada. ¿Por qué es no deseada? Porque eso hace que el elemento estructural no se comporte o no se desempeñe o no cumpla la función para la cual existe. Ejemplo, el elemento que usted acaba de construir es un edificio, una casa, etcétera. Entonces, nosotros no queremos, ¿verdad?, como diseñadores, que esa edificación sufra una falla de tal magnitud que pueda ocasionar una pérdida de la estructura. ¿Ok? Entonces, a pesar de que una falla no necesariamente producirá un colapso o catástrofe, nosotros no queremos, como diseñadores y como ingenieros, no queremos que ocurra una falla de tal magnitud. Pueden haber fallas menores, ¿verdad?, a una falla que ocasione un daño permanente muy severo. Y de hecho nosotros las notamos. A veces vemos en una pared una grieta, ¿verdad?, una pequeña grieta, etcétera, etcétera. O que parte del elemento está un poco pandeado, flexionado, ¿verdad?, pero que no altera como tal el todo de la estructura. Entonces, de todas maneras, uno no desea que ocurra una falla en una estructura. El término de falla estructural como tal no es tan preciso como lo podemos imaginar. En la forma más restringida, más dura, una falla estructural se refiere a un colapso. ¿Ok? Esa es la definición más dura de lo que es una falla. El colapso de una estructura en el cual la estructura se rompe en pedazos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el término va a incluir otras condiciones aparte del colapso, ya que no pueden ser tan drásticas o no se comportan drásticamente y aún así llevar a pérdidas grandes. Por ejemplo, la estructura no necesariamente va a colapsar toda, es lo deseable y es lo que siempre buscamos, que la estructura no colapse. Pero podemos tener problemas, por ejemplo, en una pared, ¿verdad?, o en una viga, y eso nos va a ocasionar a nosotros pérdidas económicas, porque tenemos que sustituir un costo que no estaba planeado dentro del diseño o en el tiempo de la estructura, porque las fallas pueden ocurrir en cualquier momento en el tiempo de la vida útil de la estructura. En un momento determinado, una pared que no afecta a la estructura como tal, ¿verdad?, perimetral de la zona donde usted construyó la estructura, puede fallar y venirse. Eso va a ocasionar una pérdida en dinero que usted no tenía planteado dentro del proyecto como tal. Para algunos autores, una falla también puede aplicarse a una limitación, ¿verdad?, como cuando una construcción no puede desempeñarse de acuerdo con la intención original para la cual fue construida. Un edificio que usted lo diseñó para hacer oficina y termina siendo, o al revés, un edificio que usted terminó, que por que diseñó para tener apartamento y terminó siendo un edificio oficina por el mal cálculo que hizo, ¿verdad? O porque alguien se equivocó en el presupuesto. Entonces, para que hagamos más provechosa esta discusión, ¿verdad?, debemos incluir los problemas de desempeño, que son menos catastróficos, que no atentan contra la vida, pero conducen a pérdidas económicas significativas para la sociedad. Entonces, en resumen, falla
no necesariamente es el colapso de una estructura, porque pueden existir fallas de menor grado que no afecten el colapso o que no colapsen la estructura, y adicionalmente existen fallas, ¿verdad?, que no son tan catastróficas, pero que conducen a pérdidas económicas significativas para la sociedad. Esas las vamos a ver a continuación en las láminas que veremos a continuación. Ok, ¿cuáles son los principales conceptos involucrados en el análisis de una falla? ¿De qué concepto se vale para yo definir falla? ¿Qué es mecanismo de falla? ¿Qué es un mecanismo de falla? Un mecanismo de falla no es más que el proceso, la secuencia que ocurre en el elemento estructural cuando falla. ¿Cómo es esa secuencia que se va dando hasta que el elemento estructural falla? Puede haber uno o pueden haber varios que se acoplan para originar esa falla. Por ejemplo, mecanismos de pandeo o mecanismos de fractura. Modo de falla es la configuración geométrica que adopta el elemento estructural cuando falla. Ejemplo, el modo 2 de fractura y el modo local de pandeo. ¿Cuáles son las causas de la falla? ¿Qué es causa de falla? Es la razón por la cual o la razón por la que se inició un modo de falla. Este concepto apunta a alguna deficiencia en el sistema estructural. ¿Por qué se origina una falla? Por una deficiencia en el sistema estructural. Por ejemplo, con un espesor de 0.25 metros, la estructura no pudo soportar los vientos fuertes como los que ocurrieron ese día. Quiere decir que en base a ese valor, a ese espesor que se definió, ¿verdad?, la estructura no soportó los vientos fuertes que ese día se originaron. Esa es la causa de una falla. ¿Por qué ocurrió esa falla? Porque el espesor era menor al que tenía la seguridad cuando se hizo el diseño de la estructura. ¿Qué fuentes causan falla? Todas las fuentes apuntan a una acción humana. Las fallas ocurren por una acción humana. Es igual que en el computador. Los computadores no se equivocan quienes diseñan los programas del computador. En los edificios pasa lo mismo. En las estructuras y edificaciones pasa lo mismo. Las fuentes que causan la falla son de origen humano, porque no tuvo cuidado, porque no hizo las pruebas que tenía que hacer, porque gastó menos dinero del que tenía presupuestado para ahorrar, etcétera, etcétera. Eso forman partes del diseño, construcción, mantenimiento u operación deficiente. Usted puede construir un edificio, pero usted en el tiempo le tiene que dar el mantenimiento para que ese edificio no sufra un problema de falla. ¿Ok? Tuvo problemas cuando la construyó, como dije, utilizó menos dinero del presupuestado para ahorrar, compró materiales de menos calidad, etcétera, etcétera. Todo eso permitió que ocurriera un modo de falla. Ejemplo, el espesor de la cáscara fue especificado correctamente en los documentos del diseño, pero no fue construido de acuerdo a las especificaciones. Ahí tiene usted el error humano que causa el problema de la falla. Usted realizó un diseño bajo las especificaciones y cuando construyó la edificación no utilizó el diseño que estaba en los papeles. No siguió los papeles, no siguió los planos y ocurrieron la falla.
Cada edificación o cada estructura debe tener un tiempo de mantenimiento. No cumplió con el mantenimiento que tiene que tener esa estructura o que tiene que tener ese elemento. Entonces, estos son algunos de los conceptos que están involucrados que yo debo tener presente en el análisis de una falla. ¿Por qué ocurre una falla? ¿Cuáles son sus mecanismos? ¿Cuál es el modo en que falla? ¿Cuáles son las causas que originan la falla? ¿Y de dónde se originan esas fallas? ¿O cuáles son las fuentes que originan las causas de la falla? ¿Quién es el responsable de que ocurra una falla? ¿Alguien tomó alguna decisión equivocada durante alguna etapa? Eso viene a corroborar lo otro. Son fallas que ocurren porque alguien o la mano de un humano no cumplió con las especificaciones que te había que cumplir. ¿Quién tiene las responsabilidades en este caso? En este sistema legal y que le concierne a los ingenieros inspectores de la obra, por ejemplo, la empresa constructora decidió disminuir el espesor debido a que suponía que eso no iba a afectar la rigidez. Ahí la culpa es del ingeniero, de la empresa constructora y del sistema que debe ser encargado de vigilar, ¿verdad? Que se estén aplicando lo que está planteado en el diseño original de la estructura. Ambos tienen responsabilidad en la ocurrencia de la falla. Razones detrás de malas decisiones. Este concepto apunta a una acción personal. Por ejemplo, falta de experiencia, negligencia, falta de conocimiento, incompetencia, falla de destreza de comunicación. Como hemos visto hasta los momentos, desde la lámina anterior, que son las fuentes, todas son originadas porque algún humano no hizo el trabajo que tenía que hacer, o que no estaba preparado, o que no cumplió con las especificaciones, o que era incompetente, o que no tenía el conocimiento suficiente para realizar la obra. Parámetros críticos. Ese indicador está asociado a la falla. ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza indicadores como tensión, deformación, desplazamiento, carga, número de ciclos de carga, energía, etc. Ejemplo, carga crítica de pandeo, número de ciclos de fatiga. ¿Ok? Son los parámetros que tenemos que vigilar, ¿verdad? Para impedir que pueda ocurrir una falla. Criterios de falla. Permiten predecir el modo de falla. Ok. ¿Podemos predecir el modo de falla? Sí. Existen criterios para eso. Ejemplo, el criterio de plasticidad de von Mills, el criterio energético de estabilidad. Entonces, hemos visto cuáles son los principales conceptos donde el ingeniero y la gente asociada a vigilar que se cumplan las especificaciones puede fallar. ¿Ok? Esos principales conceptos están muy relacionados con la ocurrencia o no ocurrencia de falla. ¿Cuáles son los modos de fallas frecuentes en elementos estructurales? Vamos a ver por qué ocurren las fallas. ¿Cuáles son las propiedades que rigen que pueda ocurrir una falla? Esos son plasticidad, fractura, fatiga, desplazamiento, cric y corrosión. Esos son los 6 elementos por los cuales puede ocurrir una falla. Las causas mecánicas por las cuales puede ocurrir una falla. La primera, plasticidad. Se origina en la estructura microscópica.
desplazamiento de cristales del material, causando una redistribución de tensiones a zonas con menores tensiones. Por ese desplazamiento de los cristales de una zona de mayor tensión a una zona de menor tensión. En materiales dúctiles capaces de desarrollar deformaciones grandes. Ocurre en materiales dúctiles capaces de desarrollar deformaciones grandes. Los factores que lo influyen son los procesos de carga-descarga, el ritmo de la carga, los estados multiaxiales y las temperaturas altas. Entonces, la plasticidad o el modo de falla asociado a la plasticidad se origina en estructuras microscópicas por el deslizamiento de los cristales, acomodo de los cristales de una zona de mayor tensión o redistribución de una zona de mayor tensión a una zona con menores tensiones. Ocurre por lo general en los materiales dúctiles, ¿ok? Y los factores que lo influyen son los procesos de carga y descarga, ritmo de carga, estados múltiples axiales y temperaturas altas. Fractura. El material se rompe antes de tener una deformación. Esa es la más peligrosa. Se fracturó el material antes de deformarse. Se origina por los defectos locales en el material a nivel microestructural. En los materiales dúctiles con defectos, fisuras, concentraciones de tensiones, ranuras, etc. En materiales dúctiles puede haber una ruptura frágil. ¿Cuáles son los factores que influyen? Bajas temperaturas, cargas dinámicas, habilidad del material para absorber energía. Entonces, la fractura es cuando el material se rompe antes de tener una deformación, originada por defectos locales en el material a nivel microestructural. ¿Ok? ¿Y cuáles son los factores que influyen para que ocurra una fractura? Las bajas temperaturas, las cargas dinámicas sobre la estructura y la habilidad del material, la poca habilidad del material para absorber energía. Fatiga. Eso es una fractura progresiva, a diferencia de la otra. La otra es más severa, se partió, no hubo deformación. Esta va incrementándose, se va fracturando poco a poco. Está causada por los estados tensionales repetidos o cíclicos. ¿Cuáles son los factores que influyen en esta fatiga? Concentración de tensiones, cambios abruptos de sección, fisuras, etc. Entonces, aquí acabamos de ver los tres modos de falla, los tres primeros modos de falla: plasticidad, fractura y fatiga. Desplazamientos instantáneos. Son desplazamientos grandes con equilibrio estable. Se originan por pandeo, que es un equilibrio inestable. Falla en la forma estructural, vibraciones, ruidos, golpes entre partes que se mueven, grandes desplazamientos transitorios. ¿Ok? Esto ocasiona problemas operativos, colapso, inseguridad del usuario. ¿Ok? Y creep se manifiesta por desfasamientos diferidos en el tiempo. Rompe el material antes de tener deformaciones grandes. Ocurre al igual que la falla por fractura. Se origina en los metales y cerámicas. Ocurre una difusión de vacancias con cambio de forma en los granos del material, por supuesto.
deslizamiento de granos, formación de cavidades a lo largo de los bordes de los granos. Las causas se dan por tensiones que actúan durante tiempos largos y los factores que influyen son las temperaturas y los problemas del material. Entonces, los desplazamientos instantáneos son desplazamientos grandes con equilibrio estable, que se originan por pandeo, por falla en la forma estructural, por vibraciones, ruidos, golpes entre partes que se mueven y grandes desplazamientos transitorios. Esos desplazamientos ocasionan problemas operativos, colapsos e inseguridad para el usuario. Y los creeps, que se manifiestan debido al desplazamientos diferidos en el tiempo. El material se rompe antes de tener una deformación, al igual que la fractura, y se origina en metales y cerámica, debido a la difusión de vacancias con cambio en la forma de los granos del material. Por deslizamiento de granos, formación de cavidades a lo largo de los bordes de los granos. Las causas se dan por tensiones actuando durante tiempos largos. ¿Y cuáles son los factores que influyen para que se originen los creeps? Temperaturas y problemas del material. Entonces, vimos, me faltó uno que es corrosión, ¿verdad? Pero ustedes ya saben qué es el proceso de corrosión. El proceso de corrosión se origina en los materiales cuando el efecto, vamos a decir, de la lluvia, del agua, ¿verdad? Del oxígeno sobre el material causa lo que se llama sarro. El material produce rumbre, se comienza a corrosionar, ¿verdad? A oxidar y pierde parte de ese material y en algún momento determinado va a colapsar o se va a fracturar, se pandea, cualquiera de los procesos que vaya a ocurrir. ¿Ok? Entonces, hemos llegado con esto a la teoría completa sobre lo que falla y qué es lo que origina una falla. Cuáles son los modos de ocurrencia de fallas y por qué ocurre una falla y qué elementos se ven afectados cuando ocurre una falla. No necesariamente una falla es un colapso total. Una falla puede ser alguna fisura del material sin afectar toda la estructura o alguna parte corroída del material. Por eso es que es importante siempre tener la parte de mantenimiento de la estructura para evitar por lo menos los problemas de corrosión. Los problemas de corrosión se pueden subsanar en cualquier momento de la vida útil del material, ¿verdad? Si nosotros dejamos que la corrosión avance en la estructura, por supuesto, ocurrirá un problema mucho mayor. A continuación, vamos a ver los elementos que influyen principalmente en las estructuras, que son las cargas, las fuerzas ejercidas sobre la estructura. Entonces, ¿qué es una carga? Primeramente, este es el elemento principal que usted debe tener conceptualizado, ¿verdad? Y desarrollado para el proyecto arquitectónico o de ingeniería que vaya a realizar. Así sea lo más pequeño que usted vaya a hacer, usted siempre debe tomar en cuenta las cargas que el elemento va a sufrir o va a recibir. ¿Ok? Esto o este análisis de cargas se debe realizar con el conocimiento y más aún con la sensibilidad de los efectos que producirán ellas durante su vida
útil o durante la vida útil de la edificación. Entonces, ¿cómo definimos carga? La carga se define como aquellas fuerzas que actúan sobre la estructura soporte del edificio. ¿Qué es lo que soporta el edificio? ¿Ok? Todos los elementos que soportan el edificio. Pero hay una estructura que soporta todas las cargas que son las bases del edificio. Y esas fuerzas, ¿verdad?, que van a actuar sobre la estructura que soporta el edificio, proviene de las decisiones de los proyectistas o usuarios. Yo diseño, ¿verdad?, la edificación en función de las cargas que yo diseño, supongo que la estructura debe soportar de acuerdo y escojo los materiales para que puedan soportar esas cargas que yo estoy diseñando en la estructura. Todas las estructuras reciben, resisten y transmiten cargas o fuerzas, que es lo mismo, ¿verdad?, conservando su forma durante la vida útil. Entonces, ¿qué debo como proyectista tener en cuenta? Debo conocer cuál es el camino que siguen estas cargas hasta llegar al suelo. ¿Ok? ¿Qué es lo que se conoce como funcionamiento estructural? La determinación de las cargas depende del uso que se le va a dar al edificio, los materiales usados y la localización de la obra. Entonces, el diseño de las cargas del edificio o el cálculo de las cargas del edificio dependen de para qué voy a utilizar la edificación, qué voy a colocar dentro de ella, para qué voy a utilizar, qué voy a diseñar, qué va a levantar. Eso se aplica también a las grúas. ¿Cómo voy a diseñar yo una grúa que soporte X cantidad de carga? ¿Para qué? ¿Qué tipo de grúa va a utilizar de acuerdo para lo que la voy a utilizar? No es lo mismo una grúa simple que una grúa que esté en un puerto. Cumplen funciones diferentes. Ambas son diseñadas, ¿verdad?, de acuerdo a las cargas o a los pesos que ellos vayan a manejar. ¿Qué material voy a utilizar que soporte esa carga? ¿Verdad? Y la localización donde esté la obra. No es lo mismo una grúa en un puerto que una grúa en un edificio. No es lo mismo una casa que un edificio de 30 pisos. Ambos tienen diferentes sistemas de cargas. Ambos sistemas deben ser diseñados de tal manera que soporte, ¿verdad?, las cargas que supongo que va a resistir la estructura. La función de una estructura es transmitir fuerza desde un punto a otro en el espacio, resistiendo su aplicación sin perder estabilidad, capaces de resistir cargas sin que exista deformación. Entonces, si esa es la finalidad de una estructura, el ingeniero y el arquitecto deben hacer el diseño en función de la estructura que usted va a construir y debe resistir, ¿verdad?, las cargas y transmitir las cargas para los cuales he diseñado ese edificio.
Tipo de cargas en una estructura. De acuerdo a su origen, existen cargas gravitacionales, eólicas, sísmicas y especiales. Por deformación, por maquinaria, presión de agua, presión del terreno, térmico, descenso de apoyo, variación de propiedades. Según el estado inercial, estáticas o dinámicas, las dinámicas en móviles de impacto o resonancia. Según su tiempo de aplicación, permanentes o accidentales, según su ubicación en el espacio, concentradas o distribuidas, y según su recta de acción, pueden ser verticales, horizontales y oblicuas. Entonces, en esta tabla vemos cuáles son los tipos de carga que puede existir en una estructura. ¿Ok? De acuerdo a su origen, de acuerdo a su estado inercial, de acuerdo a su tiempo de aplicación, según su ubicación en el espacio y según su recta de acción. Una por una las vamos a ver ahorita. Cargas según su origen. Dijimos que pueden ser gravitacionales, eólicas, sísmicas, especiales o por deformaciones ocasionadas por cargas internas. Las gravitacionales actúan sobre la estructura por causa de la gravedad y siempre son verticales. Peso propio, muebles, etc. Eólica, por la acción del viento. Dependen de la altura y la implantación y el peso del objeto. Sísmica, de acuerdo a la zona donde esté construido, cuando haya muchos sismos o terremotos, que son esfuerzos adicionales. Especiales, vibraciones, ¿verdad? Debido a maquinarias, asentamientos, circulación de vehículos pesados, ¿verdad? Ascensores, etc. Presión del agua, una hidráulica, un tanque, etc. Presión del terreno, muros de contención. Por deformaciones ocasionadas por cargas internas, térmicas, debido a dilataciones impedidas, descenso de apoyos, un asentamiento diferencial, variación de propiedades del material, trabajo por variación de tenor de humedad. La humedad causa, ¿verdad?, ese tipo de situaciones. Usted debe tener una carga asociada a esa parte. Entonces, de acuerdo a su origen, en gravitacionales, eólicas, sísmicas, especiales y por deformaciones ocasionadas por cargas internas. Según su estado inercial, pueden ser estáticas o dinámicas. Estáticas durante su tiempo de aplicación, no cambian su estado de reposo. Peso propio, personas que ocupan un espacio. Esas originan cargas. Dinámicas, varían rápidamente en el tiempo y se clasifican en móviles de impacto o resonancia. Las móviles asociadas a la dirección y desplazamiento de cargas paralelas al plano de aplicación de las mismas. Dirección de la carga perpendicular al plano, vehículos en movimiento. Las carreteras caen dentro de este. ¿Cuáles son las cargas que deben soportar las carreteras, las autopistas? Porque siempre hay un flujo de vehículos en las carreteras o la autopista. Esas son cargas móviles, ¿ok? De impacto. Una dirección de la carga coincide con la dirección del movimiento y siempre es perpendicular al plano de aplicación. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo, personas saltando dentro de una zona. Un martillete sobre una parte, ¿ok? Resonancia. Las estructuras son hasta cierto punto elásticas, tienden a oscilar. El periodo fundamental es el tiempo que tarda una estructura en describir una oscilación,
completa y tiene relación directa con su rigidez. ¿Ok? Entonces, las de resonancia dependen de la oscilación que tenga el material. ¿Ok? O el tiempo que tarda una estructura en describir esa oscilación. Entonces, según su estado inicial, son estáticas o dinámicas. Dentro de las dinámicas, las móviles de impacto o de resonancia. Según su tiempo de aplicación, permanentes durante toda la vida de la estructura y accidentales, su magnitud y posición varía. Personas, viento, muebles, sismo. Por ejemplo, los depósitos. Los depósitos reciben cargas accidentales, ¿verdad? Y varían, porque siempre están cambiando los elementos que van sustituyendo en el depósito. ¿Okay? Los galpones, el piso de los galpones, los entrepisos de los galpones. Según su ubicación en el espacio, concentradas o puntuales, actúan sobre un área muy reducida en relación a la superficie total. Columnas o anclaje. Una columna es un ejemplo de una carga concentrada o puntual. Distribuidas. Actúan a lo largo de todo un elemento estructural. ¿Ok? Uniformemente distribuidas. Valor constante en toda su extensión. El peso de las losas. No uniformemente distribuidas, varían en distintos puntos. Ejemplo, como lo vimos en resistencia de materiales. Un techo, ¿verdad? Que le cae una cantidad de nieve. Esa cantidad de nieve no es uniforme, varía, ¿verdad? Y en cada punto se genera una carga que no es uniformemente distribuida. Ejemplo de uniformemente distribuida. Por ejemplo, cuando usted coloca sobre un piso una cierta cantidad de tubos que tienen el mismo peso o unos tubos sobre ese piso, ¿verdad? Está uniformemente distribuida sobre el piso donde usted colocó esos tubos. ¿Ok? Y según su recta de acción, las cargas pueden ser verticales, horizontales o oblicuas. Ahí tenemos oblicuas. Ahí tenemos en la gráfica cómo son ese tipo de cargas, según su recta de acción. Perpendiculares, horizontales. Aquí tengo una carga horizontal, aquí tengo una carga horizontal. En los apoyos se producen muchas cargas horizontales y cargas verticales dependiendo de los apoyos. Eso lo vio usted también en resistencia de material, ¿verdad? Y las oblicuas que son de este tipo como está acá, en una columna de Intel. Y con esto terminamos por el día de hoy. Entonces, ¿qué vimos? Hoy vimos el concepto de falla, cómo se originan las fallas. Y sacamos en conclusión que la mayoría de las fallas ocurren por errores humanos. ¿Ok? Por errores humanos. Vimos también el concepto de cargas y los tipos de cargas que se aplican en una estructura. ¿Ok? Acabamos de ver que una estructura puede tener cargas que dependen o varían de acuerdo a su recta de acción, de acuerdo a su tiempo de aplicación, ubicación en el espacio, de acuerdo a su estado inercial y de acuerdo a su origen. Entonces, por el día de hoy hemos terminado la clase. Les recuerdo, cualquier observación o duda que tengan sobre la teoría que está cargada en la plataforma y que seguiremos cargando, la pueden hacer al
foro de la aplicación y al WhatsApp del 0424-5161-730. ¿Qué nos queda por ver? La semana que viene vamos a ver qué son solicitaciones, cómo se definen las solicitaciones, los tipos de solicitaciones, ¿verdad? Que son bastantes. Un resumen de las solicitaciones principales y vamos a ver unos ejercicios sobre aplicación de cargas, fallas y solicitación. Cómo se definen y se calculan estos ejercicios utilizando los valores, ¿verdad? O los conceptos que vimos anteriormente de esfuerzo de formación. ¿Ok? Tenemos acá 2, 3, 4, 5 ejercicios para ver. Eso lo vamos a tratar de ver la semana que viene y de una vez vamos a colocar la actividad evaluada que ya la voy a comenzar a colocar en el transcurso de lo que quede de semana para que ustedes vayan viendo y si las pueden resolver con la teoría que está cargada en la plataforma, la hagan sin ningún problema. Yo cumplo con la tarea de explicar la teoría y aclarar algunos conceptos que tiene la teoría. Entonces, por el día de hoy hemos terminado. Los espero la semana que viene. Cualquier duda que tengan, la pueden hacer en el transcurso de la semana que viene, de lunes a miércoles, o en la misma presentación de la videoconferencia cuando la tengamos. Que pasen un feliz fin de semana. Hemos terminado por el día de hoy y por esta semana las primeras clases de cálculo estructural referida a lo que son las propiedades mecánicas de los materiales. ¿Ok? Les vuelvo y les repito. Cualquier duda la pueden realizar al foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Que pasen muy buenas noches y que pasen un buen fin de semana o un feliz fin de semana. Me despido por los momentos.